general suele ponerse el caso argentino como paradigma de proceso de juzgamiento de crímenes de Estado, porque efectivamente es uno de los pocos casos en los cuales, después de un proceso de aniquilamiento, como fue lo que sucedió en la última dictadura militar, hay un primer juicio, un momento de juzgamiento, como fue en nuestro caso el juicio de las juntas. Y entonces, entre eso y que venimos en los últimos más de 15 años ya en un proceso de juzgamiento sistemático, continuado, suele ponerse como paradigma, ¿no? De hecho, la justicia transicional, que internacionalmente es el modelo de justicia que se suele utilizar para este tipo de conflictos, pone al caso argentino como ejemplo. Sin embargo, el caso argentino tiene algunas particularidades que lo hacen así y no es tan fácilmente extrapolable o comparable con lo que pueden ser otros casos nacionales. Una de las particularidades es que el reclamo por juicio y castigo es muy temprano en nuestro país, ¿no? Los primeros testimonios fueron dados por los sobrevivientes de los campos de concentración en el exterior durante la dictadura todavía, y ya hacia el final de la dictadura había una discusión sobre qué se iba a hacer con las responsabilidades, donde los familiares, las madres, las abuelas, los familiares, los organismos de derechos humanos reclamaban el juicio y castigo. Y entonces en realidad se llega, más allá de lo que diga Argentina 1985, se llega a ese primer juicio con un fuerte impulso del movimiento de derechos humanos y el movimiento popular en general, reclamando el juzgamiento, ¿no? Que estos casos no podían quedar impunes. Y entonces, a partir de que el proceso en Argentina surge muy desde abajo, incluso después vienen en los más de 10 años de impunidad, a partir de las leyes de punto final, obediencia de vida y de los indultos, y la lucha por la reapertura de los juicios viene también muy desde abajo, y que el proceso que se reabre en 2006 tiene como protagonistas fundamentales a las organizaciones de derechos humanos y a los sobrevivientes muy particularmente. Esa característica que tiene ese proceso le da un color distinto, ¿no? Y yo creo que el eje central de esa particularidad es que no se va a los tribunales solamente a pedir una condena, cosa que por ahí en otros casos sí sucede, ¿no? Y si bien es verdad que pedimos una condena y que cuando las condenas son bajas se apela y se exigen condenas más altas, el eje o la reivindicación fundamental no está puesta ahí, sino que está puesta en que sea ese ámbito reconocido socialmente como un ámbito que establece lo que está bien y lo que está mal, lo que es delito y lo que no, el que diga qué fue lo que pasó, ¿no? Y los sobrevivientes, se nota mucho eso en el reclamo de los sobrevivientes, de que se llame a las cosas por su nombre, de que aparezcan las identidades de los compañeros detenidos desaparecidos, de que se nomine como genocidio en los casos en los que los sobrevivientes consideran que fue un genocidio, y así las reivindicaciones tienen más que ver con el modo de explicar el proceso histórico y con lo que se reclama que suceda en la escena judicial que con las condenas en sí mismas, ¿no? Y eso aporta al proceso de elaboración, ¿no? La palabra reparación es una palabra complicada, muchos sobrevivientes la usan o muchos organismos la usan. Es muy difícil pensar la noción de reparación en crímenes como estos, ¿no? Sin duda al momento inicial no se vuelve, los compañeros que no están no van a volver a estar después de la condena, y es difícil pensar que algo se puede reparar y seguir como si nada, pero sí en el proceso de elaboración en todo caso. Y entonces esa escena se convierte en un ámbito donde la palabra tiene un valor, donde el Estado escucha lo que los sobrevivientes tienen para decir, donde los perpetradores muchas veces son obligados a escuchar lo que los sobrevivientes tienen para decir, y eso tiene potencialmente una capacidad de aportar al proceso de elaboración, tanto para los que sufrieron en sus propios cuerpos el sistema de campos de concentración, la tortura, la cárcel, como para sus familiares, pero también al conjunto social, ¿no? Nos permite a todos, incluso a las generaciones que vinieron después, pensar la elaboración en términos más colectivos y pensar qué tiene que ver eso que pasó con nuestro presente, con nosotros. Y entonces en eso yo creo que sí tiene una gran potencialidad. Y insisto con que en el caso argentino en particular, además, fue el territorio
judicial fue el territorio elegido para dar esa discusión, ¿no? En otros casos por ahí son otros, el territorio judicial tiene todas estas potencialidades en sí mismo, pero además en nuestro caso fue elegido por el movimiento de derechos humanos y por las víctimas como el territorio donde disputar esos sentidos. De todas maneras, que se siga haciendo, creo que nos permite de alguna manera problematizar y contactar con las nuevas generaciones. Hay muchos programas que habitualmente existen en las universidades y en los colegios secundarios donde los docentes van a las audiencias con sus alumnos, y yo estoy convencida de que cuando eso sucede, cuando uno le pone el cuerpo y cuando uno escucha los testimonios en esas audiencias judiciales, para los jóvenes también se transforma algo. No es lo mismo leer un libro que escuchar lo que tiene para decirnos un sobreviviente, sobre todo en esa escena judicial, y a la vez transforma la escena judicial, porque no es lo mismo para el juez que la sala esté llena que esté vacía, y sin ningún lugar a dudas no es lo mismo para un sobreviviente hablarle a un juez que hablarle a un montón de jóvenes que están del otro lado del vidrio, este vidrio que pusieron para protegerlos a ellos de nosotros, no a nosotros de los genocidas, y al que los sobrevivientes les hablan, ¿no? Cuando la sala está llena, cuando uno va con sus estudiantes, la audiencia es otra que cuando estaba vacía. Al mismo tiempo me parece que hay un desafío ahí, que es que estamos viviendo un momento donde pareciera que todos los conflictos se resuelven con el Código Penal, y hay una tendencia a la judicialización constante y permanente de todos los conflictos, lo que quita autonomía también a la hora de pensar cómo resolver situaciones conflictivas. Podríamos también problematizar algunas cuestiones de género en ese sentido, ¿no? Las cancelaciones, los scratches, etc. Y entonces eso está muy permeado en la juventud, y también corremos el riesgo de que estos juicios sean interpretados de ese mismo modo, ¿no? Y por eso reponer cómo fue construido el proceso de juzgamiento y reponer la lucha por fuera del ámbito judicial, del movimiento de derechos humanos y de las propias víctimas, me parece que es importante como para que se entienda que no se va a la justicia que nos resuelva un problema, sino que se va a la justicia como un amplificador y como un potenciador de la disputa por los sentidos, que solo es posible si después trasciende las cuatro paredes del tribunal, ¿no? Me parece que eso, para trabajar con los jóvenes en este momento, es como crucial.